Para hacer un manejo adecuado y eficiente de las malas hierbas dentro de nuestros agrosistemas, es recomendable y conveniente tener claramente definido y que tengamos en nuestro entendimiento, en nuestra mente, lo que son las malezas desde ese enfoque agronómico. Con este enfoque, entonces sí podemos proceder a tener un concepto, una definición de lo que representa la maleza en la mente agronómica tradicional. Por tradición y desde que se tiene conocimiento de lo que el ser humano, de lo que el hombre como tal ha tenido relación con las malas hierbas o malezas, se ha definido que una maleza es una planta fuera de lugar. Es decir, literalmente de la definición que viene del inglés, que es una planta en offside, fuera de lugar. ¿Por qué fuera de lugar? Porque el lugar que ocupa en el agrosistema debería estar ocupado por el cultivo. Y aquí viene el concepto entonces, ¿qué es malo y qué es bueno? En este enfoque del manejo de sistemas o agrosistemas, la maleza, pues obviamente es la parte mala de este sistema y obviamente el cultivo es la parte buena. Por eso es que nosotros hemos acuñado este término. Si hay el término maleza, obviamente está la contraparte que es la bueneza. Entonces definamos esto y veamos el concepto de maleza o bueneza. Y aquí tenemos esta planta de maíz exuberante y bien dada en un jardín. Esta es una foto para que vean que vienen conceptos no de recientes. Lo contrasto, es una foto ya de más de 40 años, donde inicialmente cuando comenzamos en las clases y nuestra relación con los cursos de malezas, hemos tomado y teníamos esta, donde está una planta de maíz creciendo dentro de un jardín. Obviamente la planta de maíz no es tan vistosa para estar dentro del jardín. Pero aquí viene entonces nuestra definición y lo agregamos. Aquí veamos entonces maleza o bueneza dentro de nuestro enfoque. Obviamente, la planta de maíz no es ni siquiera atractiva para estar dentro de un campo ornamental, de un jardín. Pero obviamente, ¿por qué nuestra gente, por qué tradicionalmente la dejamos ahí que prospere dentro del campo de cultivo? Pues cuidadito, ¿por cómo va a ser mala si eso es la planta de maíz? Recuérdense que por tradición en Guatemala el maíz hasta es sagrado, el maíz es la parte nutricional y hasta se dice tradicionalmente que somos hombres de maíz. Entonces, culturalmente, la planta de maíz, ¿cómo va a ser mala? Pero ocupando ese lugar ahí en un jardín, juzguémoslo, no es atractiva, entonces está en la parte mala, no podríamos considerarla como bueneza. Ahora veamos esta otra parte también, ya esto es más reciente, de unos cuantos años aquí, una planta de maíz creciendo en un tablón de cebolla. Obviamente lo que quiere cultivarse es cebolla, pero está ocupando un espacio que debería ser ocupado por las plantas de cebolla. Sin embargo, nuestro agricultor la deja nuevamente por cultura. ¿Cómo va a quitar esa planta de maíz? Entonces la pregunta nuevamente es, ¿maleza o bueneza? Pues considerémoslo. Obviamente, para ese momento en que está ahí, para ese momento en que está cultivándose cebolla, pues no es nada bueno a la planta de maíz. Pero culturalmente, dentro de la mente nuestra, la planta de maíz, ¿cómo va a ser mala? Siempre la consideramos como una bueneza. Ahora veamos un cuadro un tanto diferente y contrastante. En este momento estamos enfocando, igual una foto de hace 40 años, un campo de fútbol, donde lo que principalmente se desarrolla ahí es el famoso coyolío, Cyperus rotundus. Entonces aquí la pregunta nuevamente, ¿maleza o bueneza? En ese momento no tenemos parte buena, no hay en el cuadro bueno. Entonces el Cyperus rotundus o coyolío en ese momento deja de ser una maleza, al contrario es de algún beneficio, porque está corroborado que ese coyolío aguanta las peores sequías y cuando vengan las inundaciones, y la planta no se acaba. Y ahí quien juegue encima del coyolío, el coyolío resiste. Entonces es en ese caso una parte buena, es una bueneza. Pero ahora veamos el contraste aquí. El mismo Cyperus rotundus creciendo, ahí creo que no se adivina, no se atina bien si no le ponemos atención. Pongámosle atención, las filas que se ven ahí, las hileritas, son de frijol. Es decir, ahí el frijol
es el cultivo, es el bueno, pero la maleza, para que vean qué exuberante y qué agresiva es la maleza esta Ciperus rotundo, es la que está predominando. Entonces, maleza o bueneza, entonces pudiera decir, esa es la maleza, y de ahí que el coyolío se considera como una de las peores malezas en el mundo. Así que es relativo entonces pensar entre maleza o bueneza. Entonces ahora, para entrar en mejor armonía de lo que es el manejo de malezas dentro de los agrosistemas, nosotros hemos tratado de tener un concepto, un enfoque más ecológico. Entonces, la maleza con enfoque ecológico hemos tratado de definirla de la siguiente manera. Obviamente es una planta, son vegetales, igual que el cultivo, pero es una planta que originada bajo un ambiente natural, es natural. Yo no creo que alguien la siembre. Bíblicamente se menciona que en la parábola del sembrador y la cizaña dice que vino aquel a sembrar la cizaña, pero naturalmente en nuestros sistemas no vamos a tener que alguien la siembre, que la venga atrás, sino que se origina en un ambiente natural y en respuesta a factores naturales e impuestos. Evolucionó, aquí viene el concepto evolucionó y continúa haciéndolo como un socio interferente de nuestros cultivos y actividades. Pongamos de ejemplo la famosa Rhodboelia, que en otros videos lo abordamos. La Rhodboelia cochinchinensis es una maleza que fue importada principalmente del Asia. Vino hacia los ambientes nuestros, Latinoamérica, Mesoamérica, pero esa Rhodboelia que vino ya más de 50 años atrás no es la misma. A través de la adaptación de más de 50, 60 años acá, ha evolucionado. Y aquí viene lo mejor para ellas. Y lo peor para nosotros en el enfoque de manejo es que esas Rhodboelias han evolucionado y continúan evolucionando conforme nosotros hagamos un manejo y conforme el ambiente, ellas se van adaptando al ambiente, conforme a nuestros cultivos y actividades que realicemos. Entonces, ahí viene el concepto. Y esto quiero dejarlo para abordar nuestros cursos, para abordar el enfoque de manejo de malezas. Nosotros no lo tomamos muy así a la ligera, sino tratamos de tener ese enfoque de la maleza con enfoque ecológico y así podemos hacer un manejo de malezas dentro de los agrosistemas. Entonces, este concepto de manejo de malezas de los agrosistemas, damos el siguiente lineamiento y la siguiente definición. No es más que crear condiciones del ambiente y del suelo favorables al cultivo y no a las malezas. En otras palabras, estamos tendiendo a que lo que hagamos dentro de nuestros sistemas, el manejo que hagamos, favorezcan a la bueneza, a la parte buena que es el cultivo y no a las malezas. Y vamos a ver cómo es importante tener en mente este concepto, este lineamiento de lo que es el manejo de malezas dentro de los agrosistemas. Y para eso ponemos un ejemplo acá. Hacemos un manejo en el enfoque integral y tan tradicional. Este ya es de mucho tiempo, esto se ha tratado que mucha literatura, pero lo tomamos para enseñanza y para iniciar quien pueda estar iniciándose en el manejo de malezas dentro de los agrosistemas. Hacemos un manejo en el enfoque integral. Y esto es distinto a sencillamente tratar control de malezas. Tradicionalmente, cuando se iniciaban allá en los años 60 y 70 los cursos de malezas, se hablaba solo de control de malezas, casi de la mano cuando era lo mismo con control de plagas, control de malezas. De hecho, las malezas pues también son consideradas plagas. Pero el punto aquí es que este enfoque de manejo integral es distinto a hablar solamente de malezas, control de malezas, porque también es diferente. Tradicionalmente se pensaba que control de malezas era uso de herbicidas y no estamos con eso. Pongamos como ejemplo un tan tradicional, manejo integral, esto que estamos enfocando con lo que se hace en arroz, algunas de las prácticas. Vamos a tomar sencillamente dos de las prácticas tradicionales que se hacen en el arroz. La fertilización y el uso de herbicidas, tan importante dentro de la tecnología del cultivo de arroz. Entonces, tomémoslo acá en cuenta. Esas dos partes vamos a tomar, fertilización y uso de herbicidas. Presentamos aquí una primera parte, un lote donde se aplicó solo nitrógeno, solo fertilizante, es decir, la aplicación solo del fertilizante, tan tradicional que es en arroz la aplicación de fertilizante, principalmente el fertilizante la urea. Entonces aquí se aplicó solo nitrógeno y si prestamos atención a la fotografía, se ven por ahí
cómo está persistiendo dentro de ellos, porque es tradicional cuando se aplica el nitrógeno, es en las primeras 3 semanas por ahí, entonces todavía el arroz está en estado vegetativo, pero ahí hay ya una maleza, ahí está sobresaliendo, se ven por ahí ya fructificando, dando semillitas, que esa es una de las malezas tradicionales de arroz, llamada arrocío, Echinocloa colonum. Ahí se ve que está ese arrocío persistiendo con todas las de ley. Entonces, vemos, porque solo se pensó en aplicar urea, en aplicar nitrógeno. Veamos la otra parte. Aquí, al contrario, o en contraste, en este lote solo se aplicó herbicida. Tradicionalmente hay herbicidas muy selectivos para arroz. Uno de ellos es el propanil y podemos pensar que se aplicó aquí, de tal manera que lo que veíamos en la foto anterior, en la Echinocloa, no se ve aquí. Sencillamente lo que hay es arroz. Esas fotos son de ya de unos 40 años, por eso les digo, es tradicional esta enseñanza, este video. Entonces aquí solo se aplicó herbicida, no hay maleza. Pero miren, el arroz no se ha levantado, el arroz todavía se ve un tanto débil, todavía no está proliferando como debía ser en su desarrollo vegetativo. Entonces solo se aplicó herbicida. En esta otra parte tenemos, para ir viendo, sin ninguno de los dos. Este es el testigo. Aquí está el arrocillo, nuevamente sale esas pastito que se ve ahí metido entre el arroz, donde ya tiene fructificando, ya está fructificando, es el Echinocloa colonum. Y el arroz pues casi no se ve dentro de la maleza. La maleza es la que predomina, porque esta es la parte de testigo sin ninguno de los dos. Entonces ahora miremos esta otra parte. Por eso le llamamos manejo integral en arroz. Aquí se aplicó convenientemente el herbicida y el fertilizante, el nitrógeno, la urea. Es decir, ¿por qué decimos adecuadamente? Porque obviamente el herbicida se aplica un tanto antes de que se haga la fertilización, porque si no es al contrario, si lo hacemos después vamos a estar fertilizando las malezas. Entonces se aplica el herbicida y inmediatamente después venimos con la aplicación del fertilizante. Entonces esta combinación les da una planta de arroz bien nutrida, como lo podemos ver en la fotografía, y no hay presencia de la Echinocloa colonum. Entonces aquí estamos hablando de integración solo de dos prácticas, fertilización y la aplicación de herbicidas. Entonces, tan tradicional es que la gente enfocaba que el que aplica herbicida pues está dedicado a eso, y el que aplica fertilizante aplicado a esto. Y cuando se aplica el fertilizante no le poníamos todo el interés y todo el enfoque adecuado de cómo hacer también la aplicación del fertilizante, herbicida y fertilizante. Solo de dos prácticas. No digamos cuando puedan venir las otras prácticas de riego, las prácticas de otras fertilizaciones, las prácticas de manejo de plagas. Todo va integral, de tal manera que bajo ese enfoque es como debemos también hacer el manejo de las malas hierbas. Por ello es que la definición tradicional que había de una planta sencillamente fuera de lugar, la hemos dejado un tanto atrás para dar el paso siguiente. Hemos evolucionado hasta tener un manejo integral, un manejo ecológico, entendiendo que las plantas, las malezas, son también componentes de nuestros agrosistemas. Así que con esto finalizamos esta unidad introductoria y los invitamos a que puedan estar con nosotros en los otros videos ya un poco más especializados.